Buenas noches a todas y a todos. Gracias por estar y les pedimos mil disculpas por esta demora. Esto pasa cuando las cosas se hacen en vivo. Son las 18:40 y esto es nuestro último panel, que vamos a moderarlo Cristian Mosca y quien les habla, Estela Maris Pérez. La educación en contextos de encierro tiene un extenso recorrido, trabajando tanto en la educación primaria de adultos como en la educación secundaria. Nos enriquece este panel de expertos con una extensa y sólida trayectoria que nos iluminará en este camino para seguir mejorando nuestras prácticas a partir de las diversas experiencias. Este panel se titula Educación en contextos de encierro, herramienta de inclusión social. Serán expositores María Isabel Giaquino de Rivet, Sonia Liuzzi, y lamentamos no poder contar con la participación de Andrea Mazzaroli por problemas de salud de un familiar. En primer término, vamos a escuchar a María Isabel. Ella es maestra normal nacional, licenciada, profesora y doctora en sociología por la Universidad Católica Argentina. Especialista en planificación y formulación de políticas educativas. Participó del Seminario de Formación de Funcionarios Nacionales sobre políticas multiagenciales para la prevención del delito y la violencia del Ministerio de Seguridad de la Nación. Te escuchamos, Isabel. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar en este evento tan importante que es el Congreso de la Modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos. Ustedes saben que por ley de educación nacional, la ley proclama y establece como parte del sistema educativo 8 modalidades, de las cuales una importantísima e históricamente relevante es la de educación de adultos y jóvenes. Y proclama un espacio para la educación en contextos de encierro, dado que las condiciones en que se da la población que está en estas instituciones es de particular interés. O sea, merece, voy a marcar 15 minutos que me han pedido. Esta población merece un espacio particular y a su vez trabajar juntos con la modalidad de educación de jóvenes y adultos. Como la invitación a este congreso es amplio, vamos a empezar por lo más básico, que es de qué nos ocupamos y qué es la educación en contextos de privación de la libertad, como dice la ley, o en contextos de encierro, como dicen las resoluciones del Consejo Federal de Educación. O sea que se admiten las dos denominaciones. Esta modalidad del sistema educativo está destinada a garantizar el derecho a la educación de todas las personas que se encuentran privadas de la libertad por haber transgredido la ley y garantizar su formación, dice textualmente, su formación integral y desarrollo pleno. El ejercicio de este derecho, y sigo siendo textual, no admite limitación ni discriminación alguna vinculada a la situación de encierro. O sea que abarca a todas las personas, adultos, jóvenes, e inclusive a los niños que viven con sus mamás en cárceles u otro tipo de instituciones de encierro, garantizarles el derecho a tener educación. ¿Por qué educación para estas personas adultas? De hecho, hay un porcentaje enorme, que ahora se los voy a dar, que no recibió la educación que corresponde a la educación común en la edad que hubiera sido correspondiente. O sea, nosotros tenemos hoy en día
detenidas a 100.000, más de 100.000 personas. En cárceles, en institutos socioeducativos que alojan a menores de 18 años también, y de estos, el 35% terminó en la escuela primaria. Todo el resto no ha terminado sus estudios. Por lo tanto, y relacionándolo con otro aspecto, que de estas 100.000 personas, el 41% estaba desocupada al momento de ser detenida, por un lado, y no el 48% sin oficio o profesión. O sea, tenemos 100.000 personas detenidas que no sin oficio o profesión, sin trabajo, y que además el 58% tiene menos de 35 años. Ese es un perfil muy, muy fuerte, pensando en que, bueno, si no han recibido la educación que estamos diciendo en la edad que corresponde, y tampoco tienen trabajo y tampoco tienen una formación para ofrecer algo, para tener un ingreso lícito, bueno, el delito más frecuente, que es el 70%, es robo o hurto en calidad de intento o de acción. Así que primer paso, una población bien definida que carece de educación y que desde el Estado tenemos por un lado la obligación y por otro lado la misión de garantizarles que lo puedan recibir. Aún en esos espacios que son de los más complejos dentro del sistema educativo. En estos contextos de encierro se ofrecen todos los niveles educativos, primario, secundario, con los programas y los currículums de adultos. Y ahí está nuestro trabajo articulado, porque generalmente en las cárceles y en las instituciones de los más chicos se relacionan con una escuela externa de adultos que certifica, justamente para no tener la identificación de que egresó de una escuela, de una cárcel, cosa que estigmatizaría bastante a la persona. ¿Cuándo empezó, digamos, esta movida, de la cual la verdad que tengo el privilegio de este año cumplir en la modalidad 21 años? En el año 2000. En el año 2000, en el Ministerio de Educación, dentro del área de adultos, se generó una inquietud, que es: vamos a ver qué es lo que está pasando en las cárceles respecto a la educación. No había información, hubo que empezar por recoger la información. A ver, relacionarnos con el Ministerio de Justicia, luego con el Ministerio también de Desarrollo Social por los institutos de menores, y bueno, eso llevó su tiempo, hasta tanto en el año 2001 se convino la firma del primer convenio entre el Ministerio de Justicia de la Nación y el Ministerio de Educación de la Nación para garantizar la ampliación de la educación primaria, pero además incorporar la educación secundaria. Hasta ese momento, ¿qué educación se daba? Se daba, por supuesto,
el tema de la alfabetización siempre se dio, eso es un hecho. Educación primaria, pero solamente para los condenados con buena conducta. Por ejemplo, en la cárcel de Devoto, bueno, desde la ciudad de Buenos Aires, que tiene capacidad para 1.800 detenidos, había 40 alumnos en el año 2000 en escuela primaria y una escuela que egresaban anualmente menos de la mitad de ese número. En la actualidad hay más de 800 o 900 alumnos en distintos niveles educativos. Entonces, el tema que estamos abordando, no teníamos información, hubo que recogerla, no teníamos convenios, se firmaron. El primer convenio lo firmó provincia de Buenos Aires y el segundo la provincia de Chubut, y luego se fueron uniendo las demás provincias, comenzando con las cárceles federales. En este convenio lo que todo se estipulaba es que las clases iban a ser dadas por docentes del sistema educativo de la jurisdicción. Y ese fue un gran cambio, porque hasta el momento esos pocos alumnos que estaban en primario eran atendidos por agentes penitenciarios. ¿Y quién certificaba el fin del primario? El Ministerio de Educación de la Nación, para las cárceles federales. Entonces, esta es una primera etapa que fue extensa e importantísima porque progresivamente todas las provincias y la ciudad fueron incorporando como escuelas propias y docentes del sistema educativo jurisdiccional las escuelas en contextos de encierro, con los currículums vigentes en adultos en las escuelas externas, justamente pensando que la mitad de los detenidos no están condenados, son procesados, y aún los condenados en algún momento van a salir al exterior, y la propuesta es que puedan continuar sus estudios en las cárceles, en las escuelas externas. Y esa fue la primera etapa. Tan interesante fue esta etapa que, en segundo lugar, cuando ya esto se fue instalando, ya en el año, ya les digo, se me perdió, ya en el 2006, y previamente se trabajó mucho con las jurisdicciones, con los ministerios de justicia, con los ministerios de educación. Todas las provincias nombraron representantes o coordinadores, y el Consejo Federal emitió unas resoluciones muy importantes. La 127, que es la que organiza la modalidad; la 58 del año 2008, que es la que aprueba el postítulo; y luego 3 leyes nacionales, que, bueno, la Ley de Educación Nacional, que ya la mencionamos, una ley que cambia, transforma el capítulo 8 de la Ley 24660, que regula la detención, o sea, la aplicación de la pena privativa de la libertad en lo que hace educación, y que acepta y promulga en esa ley todo esto que estamos hablando. A partir de esa ley y su ley complementaria, ya no, la tarea no fue gestionar artesanalmente
que se instalaran las escuelas, sino que ya fue por decisión política de la nación que las escuelas pertenecieran a las provincias, los docentes y también fueran docentes del sistema educativo. Entonces, estas etapas nos llevaron a que teniendo la normativa se pudiera avanzar en la aplicación de los proyectos y programas que estaban previstos para las escuelas comunes. Bueno, y ahí se habilitaron un montón de proyectos como ustedes quizás han oído hablar de los proyectos de capacitación que se hicieron en todas las provincias y en la ciudad también, el postítulo, que fue la más importante capacitación y que llegó a más de 3.000 docentes de contextos de encierro y docentes que aspiran a integrar contextos de encierro. El proyecto Bibliotecas Abiertas, se equiparon 200 bibliotecas, no solamente de un acervo bibliográfico, sino de un bibliotecario capacitado por la Biblioteca de Maestros, con equipamiento tecnológico, para que los estudiantes de esas escuelas puedan aprovechar los materiales online. Y se produjeron materiales educativos como los libros, la colección de libros para el postítulo, CDs y DVDs que apoyaron la educación y nuevos espacios educativos muy interesantes que, por ejemplo, en el año 2000 eran impensables que los estudiantes detenidos pudieran participar. Por ejemplo, participar en la Feria de Ciencias a nivel institucional, a nivel provincial y a nivel nacional. Y se dio esa participación con naturalidad y han ganado premios y han ganado menciones y eso los ha estimulado a sostener sus trayectorias educativas. Otro nuevo espacio fueron los parlamentos juveniles. Los parlamentos que son sustentados por el Mercosur. También los jóvenes en contextos, estudiantes, prepararon sus documentos, los presentaron. Recuerdo en el Teatro Argentino de La Plata que fueron aplaudidos por todos los estudiantes de las escuelas secundarias de todo el país por el documento que presentaron. Cosas muy fuertes que marcan la vida de estas personas que han tenido un pasado, pero que sobre todo tenemos que pensar en que tengan un futuro. Han participado en las Olimpiadas de Historia, se han desarrollado coros, centros de actividades juveniles en los cuales fuera del horario escolar se practicó desde deportes hasta ajedrez y bueno, todos los programas del Ministerio de Educación de la Nación venía desarrollando con las escuelas comunes se transversalizaron para las escuelas en contextos. Eso no quiere decir que hayan llegado a todas las escuelas, porque cada jurisdicción accedió a los programas y proyectos según su propia decisión. E inclusive cada institución, porque hubo directores que prefirieron no ingresar en uno de estos proyectos, o sí. Así que la oferta fue universal. La aceptación ya fue una decisión provincial e institucional. De todas maneras, tuvo una extensión muy amplia, muy amplia.
Por otra parte, también desde el año 2006 se comenzó a utilizar la tecnología. Ustedes ya deben conocer la red Girasoles, y si no la conocen, los invito a que lo busquen en internet, que ya tiene su tercera versión. La red Girasoles es un espacio virtual en el cual se publican, por un lado, Perdón, las Isabel, nos experiencias. encantaría seguir escuchándote, pero necesitamos que hable Sonia y cerrar el Congreso este primer día. Bien, Así que por favor, anda redondeando. Muchas gracias. redondeo ya. Lo más importante, y ya cerrando, hemos tenido presencia en el nivel internacional y además de eso, a nivel nacional, articulación con los ministerios y otros organismos públicos y privados. Y lo más importante de todo esto es que tenemos docentes comprometidos, tenemos supervisores que antes nunca visitaban, antes del 2000 ni sabían que tenían que visitar las escuelas porque no eran de la jurisdicción, y ahora las visitan, las ayudan, y a todos ellos que están realmente todos los días trabajando, porque ya está la presencialidad en marcha, les damos las gracias. Personalmente los felicito y les agradezco a todos la atención que en este ratito me han brindado. Muy amables, buenas tardes. Muchas gracias, Isabel. A continuación vamos a escuchar a Sonia Lauzzi. Es docente especializada en educación de adultos por el Instituto Superior de Formación Docente número 3, instructora para la formación profesional en la especialidad de promotor comunitario y especialista docente de nivel superior en educación en contextos de encierro. Actualmente es profesora en el curso de Pedagogía Social en el Instituto Superior de Formación Técnica número 6001 del Servicio Penitenciario Bonaerense. Te escuchamos, Sonia. Hola, buenas tardes. Bueno, en primera instancia, rapidito quiero agradecer a los organizadores de este congreso por la invitación y celebrar una vez más que el tema de educación en contextos de encierro sea puesto cada vez más en consideración en todos los espacios de discusión educativa. Necesitaría que me habiliten, estoy habilitada para pasar un PowerPoint. Sí, tenés. ¿Sí? Perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla para trabajar con un Power que preparé, así me ordeno y podemos abreviar un poquito más el tiempo. Bueno, está compartido, ¿verdad? ¿Lo pueden observar? ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Sí? Bueno. Sí, te escuchamos. Bueno, gracias. Las dos temáticas que voy a compartir, voy a analizar, son la importancia de la educación en contextos de encierro y los desafíos de articulación entre educación, justicia y servicio penitenciario. Este espacio lo titulé para englobar y enmarcar estas dos temáticas. La educación en contextos de encierro encierra una responsabilidad social y es una pregunta que nos vamos a hacer a través de este pequeño análisis que voy a invitar a todos a pensar juntos. Bien,
Isabel comentó la ley nacional y también la ley provincial de educación. Ella nos comentó y recordamos que en estas leyes se estipula que la educación en contextos de encierro garantiza la universalización de la educación, ¿no? Y promueve la formación integral y el desarrollo pleno. Esto ya nadie lo discute, pero nosotros observamos que muchas veces la educación en contexto de encierro no es posicionada en el lugar que merece, y por lo tanto se desdibuja y no le dan la importancia que tiene, no solamente para la persona que está transitando por esta experiencia, sino la importancia que tiene para toda una sociedad. Desde este punto de partida quiero compartir una frase de Raúl Salinas, ya que caracteriza la educación en contextos de encierro y enfatiza un aspecto de ella y a través de la cual nosotros somos responsables absolutos de la misma. La frase dice: debemos considerar al individuo privado de su libertad como un sujeto de derechos, que si bien ha cometido un delito, no por ello ha dejado de pertenecer a la sociedad, ni ha perdido parte de sus capacidades. Por el contrario, debemos comprender que se trata de una persona dotada de voluntad, poseedora de ciertas necesidades y potencialidades, y cuyas demandas deben ser escuchadas y atendidas. En esta frase quiero destacar la parte que dice que si bien ha cometido un delito, no por ello ha dejado de pertenecer a la sociedad. Es acá donde nos compromete como sociedad en general y como educación en particular a valorar la verdadera importancia que tiene la educación en contextos de encierro. Nosotros cuando hablamos de educabilidad, hablamos de la capacidad de aprender que tiene todo ser humano. Para que la educabilidad pase de esa potencia al acto, para que el sujeto logre aprender, se necesita la influencia de un agente educador, que sea el estímulo para crear estructuras mentales y de pensamiento cada vez más complejas dentro de un lugar y de una época determinada. Y esto va variando según los paradigmas de las épocas y de los posicionamientos. Pero en realidad lo que nosotros tenemos que destacar es que es la capacidad que nos permite aprender a vivir en sociedad, y donde se pone el énfasis en la educación en contextos de encierro. Y nosotros nos preguntamos por qué. ¿Qué pasa? El acto educativo en contextos de encierro, hay 4 aspectos que me parecen fundamentales para valorar lo que es la educación en contextos de encierro. En primera instancia, se produce en el ámbito formal, no formal e informal, como una práctica social transformadora con la intervención de múltiples actores, docentes, agentes del servicio penitenciario, profesionales, voluntarios, familias, etc. De ahí radica la importancia que tiene toda persona que está en contacto directo o indirecto con una persona privada de la libertad, ya que puede favorecer o dificultar un proceso educativo. El segundo punto importante para valorar la importancia de la educación en contextos de encierro es que posibilita la elaboración de un proyecto de vida y o del cambio del mismo. Toda persona en su tránsito por una unidad penal puede elaborar un proyecto de vida. Algunas personas no lo tienen y otras lo tienen y lo pueden cambiar o fortalecer según sean los casos. El tercer aspecto, y muy importante, es que impacta también sobre otras vidas que conforman el núcleo de relaciones y en la sociedad. Es decir, que nuestro acto, el acto educativo, todo aprendizaje, va a influir no solamente en la persona privada de la libertad, sino en el núcleo de sus relaciones, en su familia, en sus amigos y en la sociedad toda, mientras esté en el penal y cuando egrese del penal. Y el último aspecto importante, que se constituye en la primera experiencia educativa o en otra más, pero muchas veces es la única oportunidad. Es decir, que una persona al ingresar a un penal puede ser que vivencie su primera
experiencia educativa, es decir, a todas aquellas personas que no tuvieron acceso a una educación formal. Puede ser otra más de sus experiencias educativas cuando hay situaciones de abandono de trayectorias educativas. Y muchas veces es la única oportunidad de hacerlo. Es así que nos encontramos con un gran desafío en la educación en contextos de encierro para que se dé, y es fundamental, la articulación entre educación, justicia y el servicio penitenciario. ¿Por qué? Porque son sistemas que tienen lógicas diferentes, pero terminan con una articulación para cumplir el mismo fin. El fin de todos es que la persona, al cumplir con su condena, logre su libertad ambulatoria, provista de herramientas para vivir en sociedad, con un proyecto de vida que desestime el delito y que le permita desarrollarse como un ciudadano con acceso al trabajo, la educación, la salud, la cultura, etc., es decir, a todos los bienes culturales. Esta articulación se produce fundamentalmente con tres, patas que son fundamentales para que esto se lleve a cabo. Una es la especialización y actualización docente, como decía Isabel. En Provincia de Buenos Aires está el postítulo de Educación en Contextos de Encierro, que es fundamental preparar a los docentes para que trabajen en este contexto con la especificidad necesaria. Las actualizaciones docentes, concursos, dictados y capacitaciones dictados desde nivel central, con los inspectores, con el sistema educativo. Otro aspecto fundamental es la capacitación de los agentes penitenciarios. Y en esto les quiero comentar que Provincia de Buenos Aires tiene 5 sedes de capacitación para los agentes de servicios penitenciarios distribuidos en la provincia, donde reciben formación general como la secundaria a través del Plan Fines, cursos de formación profesional, articulan con nivel terciario y universitarios. Es decir, que además de sus cursos específicos de formación penitenciaria, reciben todo tipo de cursos para su formación general. Y por primera vez en la provincia de Buenos Aires, a partir de julio, se largó el Plan Integral de Capacitación a los agentes del servicio penitenciario, con cursos para promover procesos educativos, es decir, que cuentan en los distintos escalafones cursos para favorecer los procesos de aprendizaje del interno, desde su lugar, desde su función, que es la de agentes penitenciarios, en articulación con educación, en los ámbitos formal, no formal e informal. Y por último, el diseño de acciones conjuntas, que nos va a permitir a nosotros, a través de la conjunción y la articulación de estos 3 sistemas, llevar a cabo acciones que permitan cumplir con el fin. En referencia a lo que estaba diciendo, les comento que en el mes de julio se firmó un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, en el cual se acuerda celebrar un marco de cooperación donde las partes se comprometen a desarrollar acciones conjuntas para favorecer el desarrollo de una política de contexto que garantice el derecho pleno de la educación. Y esto viene a enmarcar un poco todo lo que se venían realizando con un trabajo articulado en las unidades penales y enmarcar también todos los proyectos futuros. Se vienen haciendo prácticas educativas con personas que están por lograr su libertad, por ejemplo, en formación profesional, con prácticas en la comunidad. Esto lleva una articulación entre educación que organiza estas prácticas, servicio penitenciario que organiza la logística y justicia que da los permisos necesarios, trabajos a terceros con empresas, producción para fines solidarios, construcción de mobiliarios para las escuelas, elaboración de juguetes para los jardines infantes, bueno, y participaciones culturales y deportivas. Bien, si nosotros hablamos de que se concrete este marco de cooperación, la intervención pedagógica en esta articulación,
deberá enfatizar 3 aspectos: la vinculación con el afuera, para que se convierta en una especie de continuidad en la sociedad, es decir, lo que citamos con Salinas, que en realidad no sea un corte el adentro y el afuera, como se venía hablando, sino una continuidad en la sociedad, porque la unidad penal pertenece a la sociedad, es parte de nuestra sociedad. Se basa en una práctica social pedagógica que se desarrolla a través de dispositivos inter e intrainstitucionales. Como bien dijo Isabel, hay muchas ofertas dentro de los penales articuladas entre sí, y esas mismas se articulan con el afuera para dar esta continuidad. Y se establece la concreción de círculos virtuosos que se retroalimenta favoreciendo a todos los actores involucrados. Es decir, donde todas las instituciones, todos los organismos que participan se ven beneficiados, no solamente el interno, sino el servicio penitenciario, educación, las empresas, los municipios que articulan para estas acciones. ¿Cuál será el desafío? Y el desafío es diseñar en el hacer cotidiano las intervenciones que promuevan el goce de los derechos. En este accionar donde las articulaciones se concretan, teniendo la mirada en que una persona privada de la libertad goza de todos los derechos. La única libertad que no tiene es la libertad ambulatoria, y eso lo tenemos que garantizar no solamente como educadores, sino como miembros de la sociedad. Bueno, no sé si nos da el tiempo para comentar una experiencia a los moderadores. Pregunto, ¿cómo estamos con el tiempo? Muy ajustado, Sonia, si es cortita. Bueno, breve. Nada más una experiencia que engloba todo lo que venimos diciendo. Se desarrolla en la unidad número 4 de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Este proyecto llamado Chicos con Derechos o Derechos que Quedaron Chicos se desarrolla en una unidad como proyecto que diseña acciones conjuntas y posibilita otras intervenciones que enriquecen las acciones y las retroalimenta en forma constante. Intervienen especialistas de todos los niveles y modalidades de educación, con articulación con justicia y servicio penitenciario. Se realiza un abordaje integral de la persona privada de la libertad, de su familia y de la sociedad en el marco de los derechos humanos, y genera un cambio de mirada social a través del conocimiento que permite favorecer procesos educativos, laborales, culturales y solidarios, porque muchas veces la mirada social es la que impide el tema de las vinculaciones. ¿Desde dónde parte este proyecto? Este proyecto parte de la mirada cuando observamos que tanto el sistema educativo como el sistema penitenciario dan respuesta a la oferta educativa, como bien decía Isabel. El penal aloja a las embarazadas y madres con niños o niñas pequeños en un sector exclusivo y pone a disposición las distintas ofertas educativas, tanto para las madres como para los niños en el exterior. Y el sistema educativo da respuesta en este sentido a los internos e incorpora a los niños a nivel inicial en los jardines maternales e infantes, extramuros, con el propósito de incluirlos a la vida social. Pero ¿qué nos dimos cuenta? Que esto, si bien cumplimos con la ley, no es suficiente. Los niños salen 4 horas al exterior y el resto están en la unidad. De ahí surge este proyecto con un abordaje integral a la interna y a la familia de los internos. ¿Cuáles fueron los logros de este proyecto? El otorgamiento de vacante a madres de las ofertas educativas en contexto de encierro y en instituciones extramuros para los niños, a través de protocolos para que se hagan a la brevedad, asesoramiento en crianza a las madres alojadas a través de especialistas, porque perdemos algunas cualidades o características que aprendemos en la naturalidad de la vida. Bueno, son diferenciadas en contextos de encierro. Capacitaciones a los agentes penitenciarios basadas en el abordaje integral
de la persona privada de libertad, de su familia y de la sociedad en el marco de los derechos humanos. Y aquí les traigo un ejemplo que en formación profesional se diseñó en Bahía Blanca el curso de promotor de derechos de niños y adolescentes en contextos de encierro, que fue dictado para los agentes penitenciarios que estaban en la unidad donde están las mujeres con niños. Capacitación a docentes que reciben a los niños fuera de las unidades por la especificidad del abordaje en los maternales y en los jardines de infantes. También se logra el asesoramiento con instituciones de nivel primario y secundario, en cuya matrícula poseen alumnos cuyos padres están alojados en una unidad. También, y por último, la generación de subproyectos que generen procesos educativos al aprender un oficio y contribuir con las instituciones de la comunidad en forma solidaria. Este proyecto es abierto, se inicia en 2017 y se continúa con la generación de subproyectos que van surgiendo según la necesidad de los internos y de la sociedad a la cual pertenece esta unidad penal. Bueno, y para finalizar, porque tenemos poco tiempo y para seguir pensando, traigo a colación una frase de Mara Borchard que dice que si bien la realidad es lo que es, también puede ser una vez más, y si nos organizamos, quizás sea la próxima vez diferente. Con esto los invito a continuar pensando, porque las condiciones están, la ley nos ampara y se pueden hacer muchísimas cosas en educación de contextos de encierro, y sobre todo quiero dejar el mensaje que realmente es muy importante la educación en contextos de encierro, no solamente para la persona que transita, la importancia que tiene para una persona que transita por una unidad penal, sino para todo el contexto familiar y para toda la sociedad en general, porque nos impacta absolutamente a todos. Así que un honor de compartir humildemente el espacio con Isabel, con su gran trayectoria, y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sonia, y volvemos a pedir disculpas por el retraso. A continuación va a ser el cierre de este panel la directora del área. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Pasó mucho tiempo, nos atrasamos un poco, pero no queríamos dejar de hablar un poco y comentarles algunas cuestiones vinculadas con el penal de Devoto. Básicamente porque nos parece que les debemos respeto. Andrea hoy está teniendo un momento difícil, pero ella y su equipo trabajan día a día por esta modalidad. Quiero agradecer a Isabel, a Sonia por sus palabras, y nos parece que es importante que toda la República Argentina y los países de Latinoamérica que están en esta transmisión Hola, ahora sí. Yo tengo voz docente, entonces se me escuchaba como si estuviese con un micrófono doble. Pero bueno, acá volvemos. Quería comentarles que vamos a compartir el material que Andrea fue preparando y comentarles un poco el trabajo silencioso que hacen los docentes y las docentes que están dentro del penal de Devoto. En primer lugar, la imagen que vieron recién fue la imagen del primer congreso que realizamos con la modalidad, donde Isabel fue una de las principales oradoras y pudimos trabajar en pos de lo que sucede. Y ese árbol lo construyeron entre todos los estudiantes del penal que pertenecen al CENS 24. Bien, acá vemos un poco de qué se trata. El penal tiene como 6 escuelas, 6 módulos, 6 escuelas primarias, 6 escuelas secundarias. Parecen desde afuera, como pueden ver ahí en la imagen, grandes edificios, pero adentro hay lo que hay en todos los penales. Quizá un poquito más oscuro, más difícil de transitar.
puertas de hierro, rejas, cerrojos, pasillos, llaves más llaves, pasás por diferentes espacios, todos bastante complejos, y ahí estaban las aulas, en el medio de los módulos. Y con mucho esfuerzo, el equipo del penal logró rehabilitar y refuncionalizar un nuevo espacio y convertir esas celdas en una escuela, un lugar que sea habitable, vivido, el lugar que los estudiantes necesitaban para poder desarrollar sus actividades. Y lo hicieron entre todos. Y ahí cambiaron la luz chiquita de la afuera por la luz gigante que da la escuela. Y fueron construyendo espacios y miradas distintas. Y fueron armando proyectos, como el proyecto de cine del 2009, con una mirada al mundo, como la escuela como transmisora de cultura, con esos actos espectaculares que se hacen en el penal, que obvio, no hay fotos, pero quedan en el corazón de uno marcado a fuego, porque es imposible olvidarse de lo que sucede. Ese taller de guitarra permanente, el espacio casi entre lúdico, cultural, y ese equipo hermoso que tienen, que se va desarrollando a lo largo de los años y que va creciendo, que es como una especie de cuartetazo, mezcla cumbia, pero que le pone la alegría y el color a los actos del penal. Y esos proyectos sociales, porque ustedes saben que el CENS 24 tiene una orientación vinculada con empresas, desarrollo de empresas. Y le buscaron la vuelta el equipo docente, con Andre ahí a la cabeza y Héctor y todos los docentes que forman parte, también algunos docentes de primaria que colaboraron, y empezaron a vincular el adentro con el afuera, a través de proyectos sociales. Empezaron a desarrollar emprendimientos y los fueron mostrando y se fueron viendo y se fueron vinculando. Y lo más interesante de esto fue que algunos de esos estudiantes recuperaron la libertad y volvieron al lugar donde estuvieron colaborando. Y estuvieron y fueron parte de esos proyectos. Con el Hospital Tornú, los juegos que hicieron, los palos de agua que estaban muy pero muy divertidos, los libros de cuentos infantiles que fueron desarrollando. Y también las materas, los manteles individuales, los señaladores. También hubo un taller que no aparece en las fotos, pero un taller de empanadas, que estaban buenísimas. Y todo esto hubo que desarrollarlo como una empresa, porque el emprendedurismo también es una forma, es una puerta, un puente, para que una vez que recuperan la libertad, los estudiantes tengan un qué hacer, esta vinculación de la educación y el trabajo. El saber cómo emprender, cómo armar, cómo desarrollarse, porque todavía existe la triste realidad que después de haber transitado los años en el penal, cuando salen y quieren encontrar trabajo, se encuentran con otra puerta de hierro. El Estado todavía tiene mucho por trabajar y por construir para que ese puente realmente lo lleve a un lugar distinto. La revista, en voz alta, que fue el taller de radio, la revista, que es la expresión viva de lo que cada uno siente en ese adentro, en esa construcción infinita y distinta que se va generando en el contacto directo con el otro. El único otro que ven son esos docentes que llegan con la sonrisa y con las ganas después de pasar por un montón de controles y que llegan a la escuela y que los abrazan pedagógicamente. La huerta, no me voy a olvidar nunca más de la huerta. La huerta fue una pelea con el penal fuerte porque teníamos que entrar tierra. Y teníamos que hacerla en un lugar que aparentemente era 14 metros de pared, pero que era como bajita la pared. Entonces nos complicaba y buscamos la forma. Y la forma de hacer la huerta, enseguida al equipo se le ocurrió, fue a través con el taller de huertas y con el programa de escuelas verdes, fue pensarlo cómo lo construyó y fue ahí, en uno de los muros que se construyó una huerta y la fueron viendo crecer y mostrándola. Y luego fueron enviando diferentes experiencias al afuera. Una vez más, el adentro se vincula con el afuera. Más o menos como esas familias que los ven una vez por semana a los internos y se vinculan y que los ven distintos y que te lo cuentan cuando vas a un acto, los actos más emocionantes que viví en mi vida
y que más lágrimas derramé fueron esos del penal. Esos que uno veía el desgarro de las familias, pero la emoción cuando entregaban el título. Y la cría de las lombrices, bueno, ganamos premios. Me acuerdo que en mi gestión, por lo menos, participamos de varias ferias de ciencia y siempre ganamos. Quiero que lo sepan, siempre ganamos y nos llenamos de orgullo. Y bueno, ahí venía la pelea de cómo hacíamos para poder estar acompañados por alguno de los chicos. Bueno, la donación de lombrices a las escuelas, que pueden ver, las bolsitas, la alegría del programa Escuelas Verdes, festejando el Día del Estudiante, porque ellos son estudiantes y están en ese rol. Y como recién decía Sonia, cometió un delito, pero por eso no dejó de pertenecer a la sociedad. Y ahí está el proyecto ALAS y cada uno de las talleres y de las clases que dictan los profesores. Y seguimos. La educación es lo que nos hace libres. No nos vamos a ir de acá así nomás. Nos vamos a ir dejándoles también un regalo al equipo de Contextos de Encierro, a todo el equipo, porque en algún momento los que hoy están en los centros de adolescentes han estado en el penal, han sido maestros, maestras, y quiero dejarles una carta que me guardé entre tantas cartas que tengo de los estudiantes para compartir con ustedes. Ayer fue un lugar amargo, triste, siniestro, los calabozos de planta 3. Hoy hay amor, compañerismo, dedicación y respeto. Ayer fue brutal exigencia, hoy es mucha paciencia. Ayer fue siniestra brutalidad, hoy sin golpes, con amor. Sacan de ti lo mejor. Convirtieron este lugar en algo muy diferente, al cual da gusto asistir. Hoy te tratan de ayudar, de enseñar, de contener. Si tenés algún problema, siempre está el buen consejo de profesores humanos que te quieren dar una mano. Ellos te la atienden. Si lo tomás, avanzás y no mirás para atrás. Allí queda la tristeza. Hoy aprendiste a escuchar, a razonar, contestar comparando pareceres. Esas formas enriquecen tu persona. Los maestros orgullosos, el objetivo logrado. Hoy tenés otro costado. No contestás sin pensar, razonás. Después hablás, parecés otra persona. Tu forma de expresar no es agresiva, no molesta. Seguro hablarás mejor con tus hijos y esposas, con tu amiga, con tu novia, con tus padres, con tus hermanos. Sos una persona distinta a la que eras. Eso regala el saber. Nunca dejes de aprender. El estudio cambia todo. Demostraste ser capaz. Ahora hay que sostenerlo. Por eso seguí aprendiendo. Piensa mucho en tu familia, en tus hijos, cómo contenerlos, trata de entenderlos. Se puede volver a empezar. El vivir es experiencia y se gana con paciencia. Gracias a los profes de la Escuela de Devoto, aprendí que poco a poco todo se puede cambiar. Que poniendo mi alma y vida, ganaron esta partida. Nos convirtieron en algo distinto, diferente. Hoy esto es una realidad. Gracias, gracias, gracias.